Bien, hola chicos, vamos a avanzar ahora de la tercera a la octava semana, el periodo embrionario, correspondiente al capítulo 6 del libro de Lacan. Bien, sabemos bien que la organogénesis como tal va desde la tercera hacia la octava semana. Ya, acá está, ¿no? Tercera a la octava semana. Lo llamamos en este caso como periodo embrionario, pero podemos decir también como la organogénesis como tal. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Los derivados de la capa germinal ectodérmica. ¿Se acuerdan de esta imagen, no? El epiblasto, la cavidad amniótica hacia arriba. Bueno, esto es todo de azul, es el epiblasto. Y por encima de esto está la cavidad amniótica, por debajo de esto ya estaría la cavidad de lo que es el saco vitelino. Entonces, ya hemos visto lo que es gastrulación. Primera semana es simplemente un desarrollo hasta la implantación. Y a la segunda semana la formación del saco vitelino primitivo, ¿no? El secundario, que es el definitivo, las velocidades primarias y con respecto a la masa solar interna y externa. Ahora, luego de eso se daba la gastrulación, donde se daba la formación a partir del epiblasto de la capa germinal ectodérmica, mesodérmica y endodérmica. Y lo que vamos a ver ahora, ya que una vez que se forman esas tres capas, ¿qué deriva de cada una? ¿Vale? Entonces, derivados de la capa germinal ectodérmica. Esta capa, con forma de disco, como se ve en la imagen, la aparición de la notocorda, ¿ya? Y el mesodermo precordal induce a formar la placa neural. Aquí ya se está empezando a formar. Fíjense, de a poco se va enrollando. Se está cerrando. Aquí era azul, fíjense, ahora ya va con este color, que es con más claro. Se está formando un tubo, ¿ya? Bueno, antes de eso, se está formando la placa neural. Ahora, sus células forman el neuroectodermo, cuya inducción es el inicio de la neurulación. La neurulación es ese proceso por el cual esta placa neural forma el tubo neural. Ahora, al final de la tercera semana, ya estamos hablando de tercera octava, ¿no? Entonces, al final de la tercera semana, se forman los pliegues neurales. Bueno, esos pliegues neurales están formados si vamos a esta imagen, de la parte lateral, o sea, de los bordes laterales de la placa neural. Y también se va a formar, aparte de estos pliegues, fíjense cómo se están cerrando esos pliegues luego, lo que es el surco neural, ya que está más en la parte central. Bien, los pliegues neurales se fusionan, pero hasta que no se complete, aquí estamos viendo esa fusión. Ahora, hasta que, ve, acá ya está más desarrollado esa fusión, perdón. Hasta que no se complete, van a ver esto. Fíjense que hay un neuropor, que es una abertura de ese tubo. Ya, a ver acá, este tubo, ¿no? Y aquí en la parte posterior existe también otro tubo, que acá con el puntero no me permite llegar hasta abajo, pero vamos a ver acá a esto. ¿Ya? Este es un neuroporo y este es otro. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Quiero que salga esto. ¿Cómo hago? Oh, no, no me deja. Bueno, tenemos ambos neuroporos. Uno es anterior y el otro es posterior. El anterior es también llamado craneal y el posterior caudal. El posterior se comunica con la cavidad amniótica. Neuroporo anterior se cierra, escuchen eso, a ver, en el día 25. ¿Ok? Y cuando hay alrededor de 18 a 20 somitas. Y el neuroporo posterior el día 28, cuando hay alrededor de 25 somitas. Bien.
Así se termina la neurulación y el sistema nervioso central está dado por la médula espinal, que va a corresponderse con esta parte, ¿ya? Y vesículas encefálicas a este nivel, perdón, ya bueno, para no tardar más, a este nivel. Vesículas encefálicas. Bien, eso con respecto a neurulación. Ahora vamos a hablar lo que se refiere a células de la cresta neural, ¿ya? Que simplemente experimentan o son parte de una experimentación a través de una transición, esto escucha, epitelio mesenquimatosa, porque es epitelio ya lo vamos a ver luego, ¿ok? Pero por parte de mesénquima tengan relacionado con que es tejido conjuntivo embrionario. Bueno, les decía entonces, experimentarán una transición epitelio mesenquimatosa y entrarán al mesodermo subyacente. Una vez cerrado el tubo neural, ojo, ya estas células de la cresta neural también lo suelen llamar como la cuarta capa germinal. O sea, las primeras tres serían ectodermo, mesodermo y endodermo, y la cuarta capa germinal sería las células de la cresta neural. Muy bien, esas migraciones que se hacen se puede hacer por vía ventral, ya es una vía, y otra puede ser por una vía más, ¿cómo se dice esto? Más dorsal, eso, ya, por una vía dorsal, o, bueno, la otra que decía la vía ventral. A ver, si es por una vía dorsal es a través de la dermis, esto es más teórico, ¿vale? Es a través de la dermis, entran al ectodermo y por orificio de la lámina basal forman los melanocitos, folículos, eso sí es importante, los melanocitos y los folículos pilosos de la piel, ¿ya? Y si es por vía ventral, a través de la mitad anterior de cada somita. Los somitas, espérame un momentito que hice algo acá. Ya, ahora sí. Los somitas les decía son estos, ¿no? Que acá, a ver, ahí está, esto. Vamos a dibujar acá esto y estos son somitas. Aquí ven, hay unos cuantos, pero no es eso, ¿ya? Bueno, ok. Ya, eso con respecto a células de la cresta neural. Cuando el tubo neural se cierra, en la región cefálica, su neuroporo anterior, están las placodas auditivas. Ahora sí, fíjense, vamos a borrar todo acá. Ahora sí, vamos a escribir. Esto, si ya pueden ver, ya tiene una forma, ¿no? Aquí está una cabecita y aquí debe estar su cuerpo y en la parte posterior la médula espinal, ¿ya? Ahora les decía las placodas o estas son ópticas, ¿ya? Y aquí hay otras que son auditivas. Esperen que no pinte esto. Ahora sí. Auditivas. Entonces, cuando el tubo neural ya está por cerrarse, van a aparecer estas placodas auditivas por un inicio, ¿ya? Que luego forman vesículas auditivas y las otras que les dije, las placodas del cristalino o las placodas ópticas, bueno, del cristalino es más conocida, en la quinta semana, ¿por qué se llama placoda del cristalino? Porque en la quinta semana me van a dar el cristalino. A ver, cuando yo tengo globo ocular, esperen, acá qué pasó, ahora sí. Un rato. Ya. Globo ocular, ustedes, bueno, esto es lo que conocen. Un ojito con sus pestañitas, ya. Y listo. Y la ceja, ¿no? Y aquí está la naricita, ya. Ahora, esto es lo que se ve de afuera, pero ¿cómo yo lo voy a traducir eso acá? La parte, esto que es el blanquito, ya, es lo que es la conjuntiva, ya. Y acá se encuentra lo que varía de color, puede ser negro, café, no sé, verde. Eso es el iris. Ahora en el iris al centro hay un orificio negro, todo el mundo lo tiene, esa es la pupila. Bueno, esto es en la parte anterior. Más atrás, si vale el término, o sea, más posterior, vamos a encontrar el famoso cristalino, que es el lente, es un lente
biconvexo. Ya no lo vamos a ver a simple vista en esta vista anterior. Entonces, ¿eso de dónde venía? De la placoide cristalina. ¿En qué? En la quinta semana. Bueno. Ok. ¿Qué más? Entonces, la capa germinal ectodérmica me va a dar lugar al sistema nervioso central, al periférico, al epitelio sensorial del oído, la nariz, el ojo, la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas subcutáneas mamarias, la hipófisis y el esmalte de los dientes. Muy bien, vamos a entrar ahora a la capa germinal mesodérmica. ¿Ya? Espérenme un momentito. Ya. Capa germinal mesodérmica es una delgada lámina de tejido laxo a cada lado de la línea media, que en el día 17 cerca de la línea se va a formar, ahora sí escuchen esto, lo que es el mesodermo paraxial, ¿ya? Y más a los lados va a formarse el mesodermo de la placa lateral. Y en medio de esas dos se encuentra el mesodermo intermedio. Acá está. Aquí está, por ejemplo, fíjense, dice mesodermo intermedio. Ya no lo voy a apuntar porque es muy pequeño. Aunque creo que... Espérenme, uy, ¿qué hice? Creo que puedo hacer esto. ¿Me permite escribir? A ver. No, no me deja. Pero sí tengo puntero, vale. Entonces, sigamos el puntero. Acá, ven, este es el mesodermo intermedio. Este va a ser el mesodermo paraxial. Y lo que está por fuera es el mesodermo de la placa lateral. Bueno, ahora estamos viendo otros nombres. Ahora vamos a explicar estos otros nombres que aparecen en la lámina. Ese mesodermo de la placa lateral se divide en capas mesodérmicas. Una que es la somática o la parietal, que es esta, fíjense, todo esta. Todo esto no deja de ser el mesodermo de la placa lateral, simplemente que son diferenciaciones dentro de la misma. Entonces, una, mesodermo, le dicen también parietal o también llamado somático. ¿Ya? Ese es el que recubre qué cosa. ¿Qué era esto? Esperen. Esto. ¿Qué era esto? La cavidad amniótica. Entonces recubre el amnios. Y hay otra que es esplácnica, fíjense, dice mesodérmica visceral o también llamada esplácnica, que recubre el saco vitelino. Entonces, esto ya lo saben, ¿no? Simplemente que esto había, aquí había solo epiblasto y hipoblasto y ahora ya estamos viendo las tres capas germinales. Eso es la gastrulación, tercera, octava semana, organogénesis. Por eso en este periodo donde está comenzando la formación se recomienda no beber, ¿no? A la mamá. Bueno. Ok, juntas todo esto forman la cavidad intraembrionaria que se continúa con una cavidad extraembrionaria. Bueno, intraembrionaria, extraembrionaria, no hay novedad. Bueno, ahora vamos a ir con cada una de ellas. ¿Ya? El mesodermo paraxial. ¿Okay? El mesodermo paraxial se va a organizar en los famosos somitómeros, ¿ya? Al inicio de la tercera semana, que están compuestos por células mesodérmicas. Bueno, eso obviamente, ¿no? Que se van a la región de la cabeza, ¿ya? De la región occipital hacia la región caudal en somitas. Ahora, esto ya es teoría, ¿ya? El primer par de somitas está en la región occipital el día 20. Y así van a continuar en una secuencia cráneo-caudal, 3 por día, ¿ya? Final de la quinta semana hay de 42 a 44 pares. 4 occipitales, 8 cervicales, 4 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, de 8 a 10 coccígeos, ¿ya? Después desaparecen el primer par coccígeno y los pares coccígenos entre 5 y 7. El resto, el que no desaparece, me va a dar lugar, al esqueleto axial. Fíjense ese detalle. Muy bien. Luego tenemos el mesodermo intermedio, que es lo que estamos viendo acá, que conecta, ya sabemos, al mesodermo de la placa lateral con el mesodermo paraxial y se diferencia en estructuras, eso recuérdenlo, en estructuras urogenitales, ¿ya? Urogenitales. Esto ya está hablando del otro. En estructuras
urogenitales. Bueno, esta lámina simplemente nos está mostrando que, o sea, al inicio de la cuarta semana, estas células del mesodermo paraxial presomitas se van a formar, se van a convertir, mejor dicho, en células mesenquimatosas, rodean al tubo neural y se van a llamar en conjunto, aquí estamos viendo la migración, ¿ya? Pero en conjunto se llama esclerotoma, como ven acá, que se diferencia luego en vértebras y costillas, ¿ya? Y luego va a haber también otras que se van a ir a otras regiones y van a formarme el dermatoma y otras más profundas que se conoce como miotoma. Ya simplemente la migración, eso es lo que muestra. Bueno, mesodermo intermedio, estructuras urogenitales. Les decía, en la región torácica superior y cervical me va a dar lugar a las células segmentarias y futuros nefrotomas, ¿ya? Y un cordón nefrógeno. O sea, estructura urogenital es más sencillo. Bien. El mesodermo de la placa lateral es un tema más de memoria esto, ¿no? No hay mucho que, como con los otros, ¿no? Que se podía un poquito más explicar. Se va a dividir en dos, ¿ya? En una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal es también llamada somática, les decía, ya les expliqué esto, que junto con el ectodermo me van a formar, que les dije, los pliegues, ¿no? Es la parte lateral de la pared lateral del cuerpo, que van a luego cerrar la parte ventral del cuerpo, formando, eso sí es importante, dermis de la piel, huesos y tejido conjuntivo de las extremidades y lo que es el esternón. El esclerotoma con células precursoras del músculo llegan acá, dan los cartílagos costales, músculos de extremidades y mayormente en la mayoría de los músculos de la pared del cuerpo. La otra, que es la visceral, su nombre lo dice, ¿ya? Rodea los órganos, o sea, que es el más del endodermo, o sea, que junto con el endodermo me van a formar el tubo intestinal, ¿ya? Son células mesodérmicas que van a rodear a la cavidad intraembrionaria, forman membranas, eso sí es importante. Creo que lo veía por acá eso. ¿Ya? Lo que son las membranas mesoteliales y también llamadas serosas. Y estas revisten las tres cavidades, pleura, peritoneo y pericardio. Bien, y se agrega un líquido seroso y están alrededor de cada órgano. La sangre y los vasos sanguíneos están formados a partir del mesodermo. Se forman ya por vasculogénesis y por angiogénesis. ¿Okay? Muy bien. A ver. Finalmente vamos a ir con los derivados de la capa endodérmica. Su nombre lo dice, ¿no? Es lo más profundo. Esto, el principal es el tubo gastrointestinal, la principal derivación, ¿vale? Esta capa cubre la superficie frontal del embrión y forma el techo del saco vitelino. Con el desarrollo de vesículas encefálicas, el disco embrionario sobresale de la cavidad amniótica y se pliega. La cabeza y la cola, o sea, son, ¿cómo les podría decir? La cabeza y la cola y los pliegues laterales de la pared se desplazan en sentido ventral. Tiran el amnios hacia abajo de manera que el embrión yace en la cavidad amniótica. O sea, esa posición en curvatura, como se ve en la imagen. La cara ventral del cuerpo se cierra, menos la región umbilical, donde está el pedículo y el saco vitelino. Esta capa forma el tubo intestinal y se divide en intestino medio, intestino anterior e intestino posterior. El intestino medio se comunica con la cavidad del saco vitelino por el conducto vitelino. El intestino anterior está delimitado por la membrana bucofaringea, que era ectoendodérmica, ¿no? Les decía eso, y que se separa del estomodeo. Ya el intestino posterior termina en la membrana cloacal, ¿ya?
Muy bien. Este intestino posterior separa la parte superior del conducto anal, o sea, que deriva del proctodermo. Lo separa eso, ¿no? La parte superior del conducto anal del ectodermo a nivel de la séptima semana se rompe para que dé lugar a lo que conocemos como el orificio del ano. Otra consecuencia del plegamiento cefalocaudal es, a ver, ¿se acuerdan de la alantoide? ¿Ya? Esa alantoide se une, ahora sí, esa alantoide se une al cuerpo y forma la cloaca. La otra sigue en el pedículo de fijación. Hacia la quinta semana, el alantoides, conducto del saco vitelino y vaso, o sea, venas, arterias umbilicales, están en la región umbilical. El saco vitelino proporciona células germinales que luego van a migrar hacia las gónadas, forman los óvulos. Entonces, así, resumiéndolo, ¿qué es lo que va a derivar de esta capa germinal endodérmica? Inicialmente forma el revestimiento epitelial del tubo intestinal primitivo, las partes intraembrionarias del alantoide y el conducto vitelino. Va a ser un revestimiento epitelial, eso tomarlo en cuenta, revestimiento epitelial del aparato respiratorio, va a haber parénquima, glándulas tiroideas, paratiroideas, hígado, vísceras, para que sea generalice, vísceras, cualquier víscera generalmente de origen endodérmico. Ya hay el estroma reticular de las amígdalas, el timo, revestimiento, escucha esa palabra, revestimiento epitelial de la vejiga, de la uretra, de la cavidad timpánica, el conducto auditivo. Ahora, ¿cómo se observa o cuál es el aspecto externo durante el segundo mes? La edad era por el número de somitas antes, pero ya en el segundo mes no. La edad es por su longitud cefalocaudal, ¿ya? Que creo que el libro lo toma o lo va abreviando así. Longitud cefalocaudal en milímetros. Esa LCC es la distancia del vértice del cráneo, ¿ya? Fíjense, del vértice del cráneo hasta el punto medio entre el ápice de las nalgas. Al inicio de la quinta semana aparecen yemas que son como aletas, fíjense en la imagen. Como aletas. Primero, o sea, el lugar de aparición, ya, primero es en posición dorsal a nivel del cuarto somita cervical o el primer torácico. Y después es en el punto del anclaje del cordón umbilical. A nivel de los somitas sacro superior, los lumbares. Estos se aplanan y se separan de la región proximal. Aparecen 4 radios, o sea, 4 prolongaciones anunciándose los dedos. Y aquí no se nota mucho eso todavía, pero estamos hablando de la mano. Primero en las manos y luego en los pies. Mientras, fíjense que acá parece como una paleta, decía, ¿no? Va a haber una segunda constricción que va a dividir esa parte proximal en 2 y se va a dar las 3 partes. Las 3 partes ustedes las conocen. A ver, aquí estaría lo que era brazo, viene la articulación del codo, viene el antebrazo y viene la mano, ¿no? 1, 2 y 3. Aquí fíjense como que si hubiera 1, pero va a haber una segunda constricción que va a dar lugar a estas 3. Muy bien. Entonces, a ver, repasando. Okay. A ver, haciendo un breve resumen, ya rapidín.
Estamos hablando, hemos hecho hasta la tercera semana, estamos hablando de la gastrulación. Tercera a la octava semana, donde teníamos cambios a nivel de epiblasto para darme lugar a las tres capas germinales, ecto, meso y endodermo. A nivel del ectodermo se forma la placa neural, va a haber una inducción y se va a formar esto que conocemos como tubo neural, ¿no? Aquí son imágenes simplemente reales, ¿no? Estos son esquematizados. Y qué es lo que va a llamar la atención ahí, los somitas, y que antes de hacer su cierre forman, mejor dicho, queda un espacio que es conocido como neuroporo. Neuroporo. Ahora sí. Como neuroporo anterior, que está acá. A ver, ahora sí. Neuroporo anterior, y en este caso aquí sería el neuroporo posterior, ¿no? Solo que son distintos estadios. Y se van a ir formando los somitas. Los somitas son importantes. Hay una tablita en su libro donde dice de acuerdo a la cantidad de somitas la edad, ¿no? O mejor dicho, la longitud que tenga. Y acá, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Es una vista lateral de un embrión de 14 somitas. Ya hay un número de 14. A nivel, bueno, dice aproximadamente al día 25. ¿No? Estaríamos hablando, a ver, casi la cuarta semana por ahí, ¿no? Dice, obsérvese el área de la protuberancia pericárdica, ya, protuberancia pericárdica, así como el primer y los segundos arcofaringios. Bueno, eso no es muy importante todavía, más es la placoda auditiva y la del cristalino. Y acá en la imagen B dice el lado izquierdo de un embrión, lo mismo. ¿Ves? 28 días, se distinguen los tres primeros arcos faringios. De los arcos faringios no he visto mucho que pregunten, la verdad que no. Lo único tal vez del primero, el segundo, el tercero, sería qué deriva de cada uno. Eso. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo? Lo mismo, ¿no? Acá, el epiblasto ojo. Hay una capa más, que es la cresta neural, que les decía que puede llamarse también como cuarta capa germinal, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Bueno, ya aquí ya estamos con las, fíjense, si dice cresta urogenital, ¿eso qué es? Mesodermo. Mesodermo intermedio, ¿vale? Y aquí estamos hablando de glándula suprarrenal, yo le dije urogenital, ¿vale? Y aquí dice ganglios entéricos, preaórticos, simpáticos, de la raíz dorsal. Bueno, no me entra mucho en ese detalle. A ver, acá vamos a hacerle una ampliación. ¿Qué dice? Secciones transversales que muestran el desarrollo de la capa germinal mesodérmica. Día 17, tanto y tanto. Lámina mesodérmica delgada con futuro. No es muy importante. Vamos. La notocorda, bueno, esto sí es importante. Fíjense dónde está la notocorda. Cavidad amniótica por arriba, saco vitelino, ectomeso y endo. Fíjense, ahora sí. Mesodermo, como tal, tenía sus diferenciaciones. La parte más central es el mesodermo paraxial, la parte más lateral, mesodermo la placa lateral. Y entre ambos, el mesodermo intermedio. ¿Ya? Eso. Y a la vez, ese mesodermo de la placa lateral se diferenciaba en un mesodermo parietal o esplácnico y en uno visceral. Tenía otro nombre que se me fue. Ya, estos están a nivel acá, lo que está aquí, esto es cavidad intraembrionaria, lo de afuera, cavidad extraembrionaria. Muy bien, aquí simplemente es la migración de los somitas para formarme el esclerotoma, dermatoma y miotoma. A ver, estamos hablando con el mesodermo intermedio, dice la región de los mesonefros, que muestran las capas parietal y visceral del endodermo, cavidades intraembrionarias que se van comunicando, eso es importante, ¿no? Fíjense, a ver, acá está, cavidad intraembrionaria, ya que se van comunicando, dice, con las cavidades extraembrionarias. Esto es importante, el intestino, fíjense cómo se está formando. Yo les dije que el endodermo, junto con a nivel del mesodermo de la placa lateral, ya que tiene dos diferenciaciones, se van a ir formando junto con el endodermo el intestino, ¿no? Intestino anterior, medio y posterior. Bueno, y aquí dice el mesodermo parietal, ya, o sea, la placa lateral, y el ectodermo forman la pared ventral, bueno, ya es simplemente recubrir. Y esto es importante, peritoneo serosa, las tres cavidades, pleural, peritoneo y el pericardio. Simplemente aquí vasculogénesis, angiogénesis, sería muy rayado si les preguntan más con proteínas, pero si les da tiempo, échenle un vistazo. Pero si no, mejor, es un poco difícil que les salga esto. Formación, ya lo mismo, ¿no? De los vasos sanguíneos, extraembrionarios con vellosidad, ya lo hemos visto inclusive la anterior vez que avanzamos, es tercera semana.
Y acá lo mismo, simplemente que está avanzando, ¿no? Lo que más llama la atención es el azul, ¿no? El embrión. Fíjense cómo se va haciendo una forma de C. Se va encurvando. A ver, ¿qué dice? Secciones sagitales de la línea media de embriones en varias fases del desarrollo para mostrar pliegue cefalocaudal y su efecto en posición de la cavidad recubierta con el endodermo. Bueno, lo mismo, ¿vale? Y acá, esto es importante. Si yo digo endodermo, ¿qué significa? Revestimiento epitelial o visceral, de one, ¿no? Y, bueno, bolsa faríngea, revestimiento, tráquea, no va a ser lío, víscera, tráquea, hígado, vesícula biliar, páncreas, vejiga urinaria, la cloaca, eso sí, la cloaca de alantoides, paredes acovitelina inclusive, ¿ya? Y simplemente aquí estamos viendo las vistas laterales y reales, ¿no? Miren, fíjense cómo es la forma a los 28 días, ¿ya? Lo mismo, no estamos repitiendo. Y aquí la famosa LCC, ¿no? En este caso de 9.8 milímetros, dice que le dije que era longitud cefalocaudal, ¿no? Desde lo que es la cabeza, ¿ya? Hasta, dice, el punto medio o el ápice de las nalgas. Es como que una posición de sentado, ¿ya? Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí dice placa coriónica, esto, vellosidad del corión frondoso, que este es el polo embrionario, y al otro lado, fíjense, no hay esas vellosidades. Entonces es un polo abembrionario, corión liso que le dicen, ¿ya? Bueno, simplemente más desarrollo y es lo mismo, simplemente que hay un desarrollo y ya, ya estamos en este estado. Ya, la siguiente semana o clase vamos a continuar con el capítulo 7, que es como que un resumen de esto que hemos hablado, pero hay unas cosas que añaden, ¿ya? Y después ya llegamos al desarrollo del feto, es decir, ya de la 9ª semana al nacimiento. Y ya luego quedaría anomalías y concluiríamos. Muy bien, chicos, si tienen preguntas, las hacen llegar por el grupo. Que tengan un buen día.